Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Trabajadores del Casino del Riu protestan por incumplimiento del pago de su bono. Ciudadanos que dejaron pasar más de un año para renovar su licencia de conducción deberán hacer un curso. Venezuela arremete contra el gobierno de los Estados Unidos por sanciones emitidas en su contra. Cristiano Ronaldo sorprende a sus compañeros de equipo. Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Una situación se presentó anoche a las afueras del Hotel Riu Palace, en donde los trabajadores del casino que operan allí decidieron salir de sus espacios laborales para demostrar su malcontento con el hotel, ya que al parecer a ellos no se les dará los bonos que habían sido prometidos en un principio. Es un derecho que los trabajadores deban cobrar sus bonos a fin de año, pero esta situación no se presentó con los trabajadores del Casino del Riu Palace, quienes la noche de este jueves entraron en acción delante de las instalaciones del hotel, alegando el incumplimiento por parte de las directivas del hotel al no pagarles los bonos que habían sido estipulados en un principio. Pero según Richard Velasco, gerente del Hotel Riu, este problema se debe solucionar con las directivas que rentaron las instalaciones del casino y no con la gerencia del hotel. En pocas palabras, que el Hotel Riu no tiene nada que ver con estos pagos de los empleados. Al parecer, estos bonos debieron ser entregados desde el pasado 10 de diciembre, pero no fue así, y esto causó el disgusto y malcontento de los empleados, quienes alegan que el problema no radica solamente en los bonos, sino también hoy en día les quieren quitar los beneficios que ellos tienen. Una página web de Curazao amaneció con el siguiente titular, abro comillas: el CFT tocó la campana hasta aquí en Curazao para que Aruba entienda, cierro comillas. Esto debido a la situación que se está presentando frente a la petición de que el CFT ayude con sus consejos al próximo presupuesto de Aruba. Según el sitio web de Curazao Extra, el problema financiero de Aruba es 5 veces más grande que el de Curazao. Ellos reseñan que si se debería comparar la situación financiera de las islas, se debe reconocer que la de Curazao es mucho mejor a la que está atravesando Aruba. Asimismo, continúan indicando que en una escala de proporción, el problema de Aruba es 5 veces mayor que el de la isla hermana de Curazao. Ellos hacen un llamado de atención expresando que nuestra situación es preocupante y a la cual se le debe dar atención. Durante estas festividades, el Cuerpo de Bomberos hace un llamado de atención a los padres y también a los adolescentes o niños que les gusta usar la pólvora, ya que hay muchos de estos juegos artificiales que son de mucho cuidado y no deben ser accionados por una persona que no conozca cómo es su manejo. El Cuerpo de Bomberos de Aruba está alerta ante esta época decembrina, ya que siempre durante esta temporada la tasa de quemados se incrementa de una forma más alta. En muchas ocasiones, adultos, jóvenes y en su defecto niños manipulan pólvora o juegos artificiales que pueden ser accionados por personas profesionales en este tipo de pirotecnia. Durante diciembre, tanto hospitales y cuerpo de bomberos están atentos y listos para cualquier emergencia que se pueda presentar en nuestra isla. Se sabe que hay diferentes tipos de pólvora para diferentes edades, pero la recomendación para los padres es que estén pendientes de qué tipo de pólvora le van a dar a sus hijos. Por más inofensiva que sea esta, siempre deberá ser supervisada por los padres o adultos alrededor. Atención que según el inspector policial Ricardo Müller, más de 7.000 personas a quienes se les ha caducado hace más de un año su licencia para conducir deberán pasar un curso para recibir su nueva licencia. Esto ha generado pros y contras entre la comunidad. El inspector de tránsito Ricardo Müller indicó que en la comunidad muchas licencias han sido y están siendo renovadas. Cerca de 7.000 personas que dejaron pasar y caducar su licencia hace más de un año deberán pasar un curso para recibir esta nueva licencia. Esto, según el inspector, es positivo ya que les hace una actualización de las reglas, normas y todo lo que se aprende durante el curso inicial.
En Aruba hay más de 60.000 autos en las calles y es necesario que todos los que conduzcan deban estar atentos y respetando las leyes que hay en nuestra isla. Se dio a conocer también que el Departamento de Licencias de Conducción ya no está enviando este documento a Holanda, sino se tramita acá en la isla. Esto ha reducido grandes gastos de envío, pero con esta nueva licencia, ahora de color blanco, solo se puede conducir dentro de la isla. Y esto ha generado no solo preocupación, sino malestar entre algunas personas que les gusta, por ejemplo, ir a Estados Unidos y alquilar un auto. Deberán sacar una licencia internacional para poder conducir fuera de la isla. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Tras un constante seguimiento, la policía del Perú incautó un millonario cargamento de droga que iba a ser enviado a Europa. Un ciudadano colombiano hacía parte de esta mafia. Estas son imágenes exclusivas de la intervención a una lujosa vivienda en Miraflores, donde se incautó un millonario cargamento de droga que iba a ser enviado al exterior. En esta se aprecia personal de la Fiscalía Antidrogas rebuscar en cajones y demás lugares para descubrir cuál era el modus operandi de esta mafia del narcotráfico. Pero lo que sin duda llama la atención es este pequeño altar, donde se venera a oscuros y demoníacos personajes como la Santa Muerte, una especie de santo venerado por los narcotraficantes mexicanos. En medio de este santuario, y como si fuera un santo cubierto con un rosario negro, se encuentra nada menos que la fotografía de Gino Tello, expareja de la bailarina Maribel Velarde y vinculado al peligroso cártel de Sinaloa. Tello Utiniano se habría suicidado en extrañas circunstancias en el año 2010. La Fiscalía ya le seguía los pasos a esta organización criminal desde hace varios meses. Por acciones de inteligencia se determinó que una de las presuntas integrantes de esta mafia, identificada como Rosa Mía González Escoto, precisamente expareja de Gina Tello, iba a vender un importante cargamento de droga junto al ciudadano colombiano José David Holguín Pérez. Se supo que utilizaban dos viviendas ubicadas en Miraflores y San Isidro para realizar su ilegal actividad. Al ciudadano colombiano se le encontró 8 maletines deportivos y al interior varios paquetes tipo ladrillo de droga. En total se incautó 230 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizados en 1.380.000 euros. Según la Fiscalía, José David Holguín Pérez habría traído la droga vía terrestre procedente de Colombia, mientras que Rosa Mía González Escoto tenía la función de hacer las coordinaciones en el puerto del Callao para llevar la mercancía hacia Europa. Según los análisis, la droga es de la más alta pureza. La policía continúa trabajando para poder desbaratar a esta mafia del narcotráfico. Y sobre la información que emitimos ayer en Venezuela, también hay reacciones. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense y varias asociaciones de familiares de víctimas relacionadas con las protestas sociales denuncian discriminación del Estado para atender casos de homicidios y torturas. Hola, buenas tardes. Las reacciones del gobierno venezolano en rechazo a estas sanciones fueron inmediatas. Sanciones que aún esperan por la decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El canciller Rafael Ramírez aseguró que las medidas atentan contra Venezuela y dijo que deben desaparecer los mecanismos que fijan estas sanciones. Es un absoluto irrespeto por las decisiones internas de los países que otro pretenda modificarlas imponiendo sanciones económicas. Esta es la lista de funcionarios venezolanos a quienes podrían suspenderles sus visas estadounidenses y congelarles sus cuentas bancarias en los Estados Unidos. Incluye a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Esas acciones de sancionar al Estado venezolano atentan contra la soberanía nacional. El gobierno de Venezuela respalda y difunde en los medios del Estado las acciones del Comité de Víctimas de la Guarimba, nombre dado por Nicolás Maduro a las protestas. Pero los familiares de víctimas que protestaron contra el gobierno dicen que no reciben el mismo trato como la madre de Basilda Costa, estudiante asesinado. Los culpables están en la calle, que da tristeza de verdad.
cuando la justicia aquí es para un partido político nada más. El Foro Penal ONG de Derechos Humanos ha registrado en 2014 un saldo de 3.400 detenidos por protestar, 1.922 con procesos judiciales abiertos, 69 personas aún en prisión y 138 casos de tortura. Mujeres que sufrieron descargas eléctricas, disparados a quemarropa con troneras en las piernas. La madre de Loren Saleh, deportado desde Colombia y acusado por terrorismo, también denunció tratos inhumanos. Lleva 96 días sin recibir luz solar, sin recibir aire natural, un sitio que los mismos del SEBIN le dicen la tumba. La lista de funcionarios incluye a varios gobernadores, al ex canciller Elías Jagua, al ex ministro de Justicia Miguel Rodríguez Torres y al ex jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal, entre otros. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.